la clase anterior entonces habíamos quedado en el ejercicio número 2 del trabajo práctico, que pedía utilizar esta hoja de cálculo que les envié, en donde para hacer el cálculo de la letalidad del proceso comparado con un proceso de referencia a una dada temperatura, en este caso teníamos la temperatura de referencia era 121, el Z era 10, entonces se coloca en la hoja de cálculo el perfil de tiempo y temperatura y en la hoja de cálculo va calculando el eje acumulado, en este caso es de 64,99, y grafica el perfil de temperatura y tiempo y grafica la letalidad acumulada. Entonces, vemos que con esta hoja de cálculo lo van a tratar de hacer hasta la semana que viene, y si hubo alguna dificultad lo vamos a hacer juntos la semana que viene, así les doy tiempo de terminarlo, dado que esta semana están como un poco complicadas. Bueno, entonces, dejando de lado esto, en donde nosotros lo que habíamos visto era entonces, bueno, como siempre se complica para pasar la presentación, a ver si puedo pasarla. Un momento. Me parece que está terrible la conexión, no corre más. A ver, bueno, entonces, habíamos visto que recordando lo que habíamos visto en la clase anterior, cuando nosotros hacíamos un calentamiento por conducción, ¿sí? Veíamos que si aplicamos como vimos recién, la hoja de cálculo, y aplicamos al perfil de tiempo y temperatura de la capa que está cerca de la temperatura del recinto, vemos que calculando el F0, vemos que cuando en el centro térmico de la lata, ¿sí?, se cumple este perfil y se alcanza un F0 de 15,4 minutos, es decir, con este perfil de tiempo y de temperatura, es como si hubiéramos mantenido el alimento durante 15,4 minutos a F0 sería 121 grados centígrados para un microorganismo que tenga un Z de 10, eso significa el F0. Entonces vemos que en el punto crítico, punto frío, ¿sí?, de esta lata, con este tratamiento, se alcanza un F0 de 15,4 minutos, mientras que la capa del alimento, que está cerca, ¿sí?, en la superficie, cerca de donde está condensándose el vapor, tiene un F0 de 25,5, es decir que dependiendo de la ubicación del alimento dentro de la lata, vamos a ver que distintas capas del alimento reciben distinto tratamiento, es decir que las que están más cerca de la superficie van a calentarse más y van a recibir un tratamiento mayor, mientras que las que están en el centro térmico o punto frío va a recibir el tratamiento, que en este caso, si es el requerido, sería 15,4 minutos. Esto ocurre cuando nosotros estamos realizando un calentamiento por conducción, en donde vemos que el perfil de tiempo y temperatura en las distintas capas es distinto y por lo tanto el tratamiento también sí es distinto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos, entonces, vamos a ver ahora, ¿sí?, qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer un tratamiento de esterilización por calor cuando utilizamos distintos tipos de equipos. Vamos a recordar que lo conversamos inicialmente, pero lo vamos a recordar ahora. Esterilización por calor, ¿sí?, porque hay otros tipos de esterilización. Vamos a ver que es el tratamiento
por el cual se consigue un alimento estéril comercialmente, que se puede definir como un producto que ha sido sometido a un tratamiento térmico tal que no contenga microorganismos patógenos ni otros microorganismos enzimas que puedan deteriorar el alimento durante las condiciones normales de almacenamiento del mismo, luego del tratamiento, en un recipiente hermético. Bueno, les puse acá, ¿sí? Y les recordé la vez pasada que no olviden de leer, ¿sí? Todo lo que estamos viendo en el libro, ¿sí? Ustedes tienen una unidad en el libro, que la traje de acá, que es el capítulo 7, que habla sobre todo el tema de esterilización. Anteriormente, en los capítulos anteriores habíamos visto pasteurización, escaldados, y en el anterior vimos, en el capítulo 4, creo, vimos todos los fundamentos del tratamiento térmico. Todo esto que estamos viendo, ustedes lo pueden leer del libro de cabecera que les mandé, que es el de Procesos de Conservación de Alimentos de Kapp y Abril, ¿sí? En ese libro, ustedes ahí pueden, por favor, háganlo, ¿sí? Ver todos estos temas que estamos tratando ahora. En caso de que el tema no esté en este libro, yo se los voy a mandar a PASPE cómo va a ser el tratamiento de conservas enlatadas, que no está en este libro, y lo vamos a ver aparte. Eso se los voy a mandar la semana que viene, o mañana, no sé bien, para que lo vayan teniendo. Igualmente lo vamos a ver en clase. Bueno, entonces, digo de nuevo, lean el libro, porque eso hace que ustedes puedan ampliar todo lo que yo les estoy contando y fijarlo, ¿no? Bueno, entonces, les puse acá, como dije, lo que dice el libro que ustedes tienen de objetivos de esterilización. Lo vamos a leer, porque la vez pasada yo se los conté, pero ahora los tenemos acá para fijarlo bien. Dice, se entiende por esterilización el tratamiento térmico aplicado generalmente a productos poco ácidos en los que se puede desarrollar bacterias esporuladas, cuyos fines son eliminar los riesgos para la salud pública y que el producto sea suficientemente estable para permitir un almacenamiento de larga duración a temperatura ambiente. Entonces acá vemos claramente el objetivo, ¿sí? Es eliminar los microorganismos patógenos que puedan desarrollarse en alimentos poco ácidos, y habla de alimentos poco ácidos, en donde generalmente se aplica esterilización, porque es allí donde, como decimos 1000 veces, se pueden desarrollar bacterias esporuladas muy termorresistentes. Entonces, el objetivo es eliminar estas bacterias muy termorresistentes y todos los microorganismos menos termorresistentes y todas las enzimas que son menos termorresistentes que los esporulados, y permitir entonces que ese alimento sea estable para permitir un almacenamiento de larga duración a temperatura. Entonces, como vimos anteriormente, la salud pública se garantiza consiguiendo 12 reducciones decimales, o sea que el tratamiento realice 12 reducciones decimales para Clostridium botulinum. Acá dice claramente lo que obligará a trabajar a temperaturas de 100 grados centígrados o mayores para que el tiempo del proceso sea razonablemente corto, y esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva. El segundo objetivo, dice, es la estabilidad a temperatura ambiente. Ahora acá hay un punto, en donde, como dijimos anteriormente, hay que ver a qué temperatura ambiente nos referimos. Entonces, dice, exigirá que el tratamiento térmico se haya ajustado a la bacteria esporulada presente, más termorresistente, y a la temperatura a la que se espera almacenar el producto hasta su comercialización. Y esto es lo que yo les explicaba anteriormente, que es importante entenderlo, porque si uno lo lee así, por ahí no entiende bien a qué se refiere. Lo que se refiere acá es, si yo voy a hacer conservas para almacenar a temperaturas de climas templados, o voy a realizar conservas que se van a almacenar a temperaturas superiores a los 50-35 grados. ¿Y por qué es importante establecer esto? Porque si yo voy a realizar
conservas que se van a almacenar en climas templados, por debajo de las temperaturas a las cuales crecen los termófilos, yo voy a tomar como objetivo el microorganismo mesófilo más termorresistente, ¿sí? Con ese tratamiento se van a bajar también algunos ciclos, algunas N para las termófilas, pero no se van a eliminar tan efectivamente las bacterias esporuladas termófilas, porque como sabemos bien, las bacterias esporuladas termófilas son más termorresistentes que las mesófilas. Ahora, si yo voy a realizar conservas que se van a almacenar por encima de 50-55 grados centígrados, ahí sí mi objetivo sí tendrá que ser distinto y tendré que bajar como objetivo a los varios ciclos logarítmicos hasta que sea aceptable comercialmente la no probabilidad de crecimiento de una bacteria esporulada termófila, ¿sí? Dicho esto, vamos a ver entonces que, al contrario de la pasteurización, dice la esterilización será un tratamiento de alta intensidad, ¿sí? Realizado a una temperatura superior que conseguirá una suficiente destrucción de la flora patógena y banal, incluyendo las fórmulas esporuladas, para que queden garantizadas la salud pública y la estabilidad del producto almacenado a temperatura ambiente. Sí, es decir, que si nosotros eliminamos todos los microorganismos, tanto patógenos como banales, las enzimas, que puedan deteriorar el producto, ese producto va a quedar estabilizado para poder almacenarlo a temperatura ambiente. Como dice acá, es evidente que un tratamiento realizado en estas condiciones tendrá un efecto sobre las cualidades organolépticas del alimento mayor que la pasteurización. Luego, las condiciones del tratamiento, es decir, la pareja de tiempo y temperatura que se va a utilizar en el proceso, deberá ajustarse también al efecto de cocción, como dijimos anteriormente. Es decir, que durante el tratamiento, además de todo lo dicho anteriormente, se tendrá que cumplimentar la cocción deseada. Bueno, entonces, decíamos que es un tratamiento que, a diferencia de la pasteurización, se tiene que realizar a altas temperaturas. ¿Por qué a altas temperaturas? A ver, si corre la primera. Vamos a ver, un momentito. No sé qué pasa con esto. Bueno, al fin. Entonces, decimos, ¿por qué a altas temperaturas? Por ejemplo, nosotros decimos uno de los objetivos desde el punto de vista sanitario, es decir, para evitar la contaminación con Clostridium botulinum, es eliminar Clostridium botulinum. A 120 grados centígrados aproximadamente, el D de Clostridium botulinum es 0,21. Si yo tengo que hacer 12D, necesito 2,52 minutos. Si el Z para Clostridium es 10, ¿sí? A 110 yo necesitaré 2,1 minutos, y a 100 yo necesitaré 21 minutos. O sea que el de 100 será 21 minutos. Igualmente, si ustedes lo calculan con la formulita que teníamos de procesos equivalentes, le va a dar entonces 21 minutos. Ahora, el F a 100 grados centígrados para bajar 12 ciclos logarítmicos sería 12 por 21 minutos, que me representa 252 minutos, que serían 4,2 horas. Es por esto que la esterilización no se realiza a 100 grados centígrados, porque además de afectar mucho la calidad organoléptica del alimento nutricional, vemos que tarda mucho tiempo, porque Clostridium no siempre es el más termorresistente, o sea que el objetivo, que es el microorganismo más termorresistente presente en el alimento que yo quiero esterilizar y que pueda crecer a la temperatura a la cual les voy a almacenar la conserva, puede ser más resistente que Clostridium botulinum, o sea que voy a necesitar un tiempo posiblemente mayor que 4,2. Con lo cual, es por esto que
todos los equipos que se utilizan lo realizan a temperaturas superiores a 100 grados. Para obtener, obviamente, temperaturas superiores a 100 grados centígrados, yo no voy a poder trabajar a presión atmosférica, sino que voy a tener que trabajar en otras condiciones. Vamos a ver en qué condiciones. Para esterilizar entonces un alimento, yo puedo realizarlo en envases, ¿sí? O sea, puedo tener un envase, por ejemplo, de hojalata, donde yo lleno el envase puede ser de hojalata, ya vamos a ver distintas formas, bolsas de plástico, ya vamos a ver. Esto yo puedo realizar la esterilización del alimento previamente envasado, ¿sí? Y sellado el envase, vamos a ver cómo se realiza este proceso, y luego viene el tratamiento en autoclave. Entonces el producto y el envase entran, se llena, se sella, luego de una serie de tratamientos previos, se realiza la esterilización, el enfriado y el almacenamiento o destino. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo necesito esterilizar el alimento sin envasar? Si yo realizo la esterilización del alimento sin envasar, en continuo, yo voy a necesitar realizar un llenado o envasado aséptico. Es decir, que el producto ¿sí? puede realizarse mediante una esterilización con equipos tubulares o en placas, luego se va a realizar el enfriado y el envase previamente esterilizado se va a llenar, se va a cerrar o sellar. Todo esto ¿sí? está en este rectangulito ¿sí? con una línea punteada, es realizado en condiciones, como dice acá, asépticas. ¿Sí? Esto implica ¿sí? un equipamiento bastante complejo. ¿Sí? Es decir, que son muy distintas las dos formas de esterilizar. En el primer caso, cuando yo esterilizo equipos que lleno previamente, puedo esterilizar cualquier tipo de alimento, ya sea líquido, sólido, semisólido, sólidos en un líquido, en el seno de un líquido, mientras que en el envasado, la esterilización sin envasar, yo tengo que poder bombear el alimento, con lo cual va a tener que tener determinadas características, es decir, va a tener que poder ser bombeado, es decir, no todos los alimentos se pueden esterilizar ¿sí? sin envasar. Bueno. Habíamos visto anteriormente, y lo traigo acá para recordar, que la termoresistencia de los distintos microorganismos varía y bastante de células vegetativas a esporas, ¿no? Veíamos que el Z de las células vegetativas es de aproximadamente 5 grados centígrados, mientras que el Z de los microorganismos esporulados es entre 10 a 14 o más, dependiendo siempre del medio, ¿recuerden? Y ahí vemos que en general Z tiene esos valores, pero el D varía bastante. Para células vegetativas habíamos visto que el D, fíjense, uno siempre se tiene que fijar en a qué temperatura se expresa D, porque D se expresa a una dada temperatura. Y fíjense que cuando los organismos son un poco termoresistentes, el D se expresa entre 55 y 65 grados para que el valor en minutos ¿sí? sea un valor más grande. Porque si yo refiriera acá el D de estos microorganismos células vegetativas a 121, estos valores serían muy chicos. Entonces vemos qué pasa con los más termoresistentes, que son los esporulados, y acá vemos que el D a 121 grados centígrados va a variar entre 0,1 más o menos a 4 a 5 minutos.
Acá vemos que el más termorresistente, ¿no?, es Bacillus stereothermophilus, que tiene un D a 121 grados centígrados de 4 a 5 minutos. Luego tenemos otros, ya los vamos a ver más adelante quiénes son. Mientras que vemos que, por ejemplo, Clostridium, ¿sí?, dependiendo del tipo, tiene distintos valores, si es A, B o E, pero decíamos que en general podríamos considerar 0,21, que engloban, ¿sí?, a todos los tipos de Clostridium, pero acá vemos que no puede variar entre 0,1 y 0,2 o más puede variar todavía, dependiendo del medio. Entonces, estos serían, en términos generales, algunos valores como para que más o menos tengamos en cuenta. Si yo quiero, yo tengo un microorganismo y no tengo ni idea de qué valores D o Z tienen, yo puedo ir a la bibliografía o entrar en una base de datos como esta, en donde esta base lo que hace es recopilar toda la información de valores D y Z de distintos microorganismos de interés en alimentos, aunque también refiere a no alimentos acá esta base. Y entonces, si yo voy a esta base de datos, lo que hago, a ver, ¿qué pasó acá? Yo tengo acá, a un lado esta base de datos. Acá tenemos la base de datos. Acá tenemos entonces, fíjense, acá por ejemplo, si yo quiero, acá tengo bacterias, hongos de distintos tipos, y acá hay algunas especies en particular, por ejemplo, Aeromonas hydrophila. Yo la cliqueo, le digo que incluya resultados de tanto células vegetativas o de esporas, en este caso no tiene esporas, es microorganismos. Le digo que me muestre de todos los alimentos, ¿sí? Y hago la búsqueda. Entonces, la base de datos me entrega, ¿sí?, todo lo que tiene respecto de Aeromonas hydrophila, y ahí, por ejemplo, veo que este microorganismo, ¿sí?, es bastante poco termorresistente, ¿sí?, que tiene valores de D, fíjense, a 48 grados, está acá esta referencia, o sea que a 48 grados tiene un D de 7, 3, 9, 7, ¿sí?, variando para distintas cepas, ¿sí? Acá cuando ustedes ven, por ejemplo, para esta cepa, ATCC, ATCC significa que son cepas que se encuentran en una colección americana de cultivos, en donde ahí están, o sea, uno puede conseguir, comprar obviamente, una de estas cepas, que están perfectamente identificadas, y entonces cuando ustedes ven la TCC o otras, hay otras de Pasteur también, colecciones de Pasteur, donde ustedes son cepas perfectamente identificadas que uno puede comprar para poder comparar si, lo que uno hace con otros laboratorios, porque trabajamos todos con el mismo cepa. Si yo, por ejemplo, aislara una cepa y la pudiera identificar local, ¿sí?, podría tener, ¿sí?, distintas características. Por eso cuando uno quiere trabajar sobre cepas que están a nivel internacional conocidas, uno compra una de estas cepas a una colección de cepas y hace su tratamiento. En este caso, entonces, vemos que esta es bastante poco termorresistente y que los valores Z, fíjense, varían acá están tomados en el mismo medio y varía alrededor de 5. Bien, fíjense que acá en otras condiciones, sí, también, en realidad no son muy distintas las condiciones, también hay una modificación bastante grande de D, y acá no requiere ningún trabajo a el valor Z. Es decir que para cualquier otro microorganismo, decíamos, yo puedo entonces elegir acá, si ustedes se fijan, tienen una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, Clostridium sporógenes, le digo que me dé cualquiera, y le digo que quiero saber en dato específico en alimentos, en vegetales, ¿sí?
y vemos que me dice, el Clostridium esporógeno. Y así con cualquier microorganismo, en donde en vez de buscar la bibliografía, ustedes acá tienen esta base de datos, acá también son cepas de colección, ¿sí? Específicas, conocidas, y acá fíjense que este es más termorresistente, en la temperatura, el valor D me da a 110 grados centígrados, 29, 25, 16, acá es en puré de arvejas, y fíjense que varía, sí, bastante. Está, este es de un trabajo en particular, pero hay otros, entonces ustedes pueden ver qué pasa. Acá hay otros trabajos en donde el D se calcula 121. Bueno, es decir, que en esta base de datos uno puede encontrar, ¿sí?, algunos datos que no se encuentran en bibliografía, pero que están todos compilados en esta base de datos. Bien, vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es ver, ¿sí?, en general cómo varía la resistencia al calor de los microorganismos que se desarrollan en alimentos, en conservas enlatadas. Y acá, cuando nosotros, y mañana lo vamos a ver bien, cuando hagamos la devolución del trabajo, de la guía, vamos a ver que acá el pH del alimento, cómo influye, decíamos, el pH del alimento, ¿sí?, en el tratamiento que se va a hacer, el tratamiento térmico que se va a hacer para estabilizar, por ejemplo, un alimento. Y acá vemos que el pH, vamos a ver la influencia del pH del alimento desde dos puntos de vista. Uno era el punto de vista que habíamos visto anteriormente, en donde veíamos que el pH influye en la termoresistencia, porque mientras más nos alejamos de la neutralidad, es decir, en especial cuando nos tratamos el alimento térmicamente a pH ácidos, vemos que mientras mayor es la acidez o mientras menor es el pH, la termoresistencia es menor, se va disminuyendo. Eso es por un lado, ¿sí? O sea, que es el pH del medio en el que está el alimento cuando se realiza el tratamiento térmico, influye en su termoresistencia como otro punto de vista es que el pH de un alimento, característico de un alimento, ¿sí?, va a influir en el tipo de microorganismos que crecen en ese alimento, es decir, el tipo de microorganismos que nosotros vamos a encontrar como contaminantes al momento de hacer la esterilización. Y en ese caso veíamos, ¿sí?, que los grupos bacterianos, como dice acá, que puede crecer en alimentos de baja acidez, semiácidos, es decir, pH por encima de 4,5, son microorganismos termófilos y mesófilos esporulados, es decir, que son termorresistentes. Los termófilos más, y acá vamos a ver que tenemos el grupo de los ácidoplanos como Bacillus stereotermófilos, que tienen un D de entre 4 y 5 a 121 y un Z entre 14 a 22. Fíjense que acá varía bastante. Este es un datos tomados de un trabajo de 1973, pero acá vemos que el Z también varía bastante. Y luego vemos grupos, lo menciono porque esto lo vamos a ver en la próxima clase, grupo de deterioro gaseoso como Clostridium thermosaccharellithium, así nos vamos haciendo, vamos a incorporar estos microorganismos. En este caso, este es menos termorresistente, también es termófilo, pero menos termorresistente que el anterior. Microorganismos como Clostridium nigricans, que es productor de sulfuros, ¿sí? Este es un microorganismo bastante particular, que actualmente, este es por un lado, y actualmente no se llama Clostridium nigricans, sino que se llama Desulfotomaculum nigricans. Este nombre que ustedes se acuerdan que yo les decía que las esporas de importancia en microorganismos pertenecen a Clostridium, al género Clostridium o Bacillus. En este caso ustedes me digan, bueno, pero ¿y este que es otro género, otra especie? Y sí, lo que pasa es que este, que era Clostridium, es de la familia, ¿sí?, pero le cambiaron el nombre, así que ustedes van a ver
este microorganismo, ¿sí? Que se reclasificó y pertenecen a esta otra familia que se llaman ahora de esta manera. Bien, entonces decíamos, en los alimentos de baja acidez o semiácidos tenemos termófilos esporulados, mesófilos esporulados. Fíjense acá, como decíamos siempre, los mesófilos esporulados son menos termorresistentes que los termófilos, y acá lo vemos, a 121 tienen un D de 0,1 a 0,2, como Clostridium, o Clostridium esporógenes de 0,1 a 1,5. El Z es más o menos similar en todos los casos de microorganismos esporulados. Y después vemos que en alimentos ácidos, en donde vemos que un pH de 4 a 4,5, tenemos microorganismos, ¿sí? Esporas. Acá vemos que pueden crecer en microorganismos esporulados, ¿sí? Como Bacillus coagulans, que es un mesófilo facultativo. Y fíjense, sin embargo, que por más que es esporulado, tiene un D a 121 mucho más bajo, un orden de magnitud más baja que los anteriores. Es decir, que en alimentos de pH de 4 a 4,5 pueden crecer algunos termófilos como Bacillus coagulans, ¿sí? Que es mucho menos termorresistente que los termófilos que crecen en los de baja acidez o los semiácidos. Y luego crecen mesófilos como Bacillus polymixa, Bacillus macerans o Clostridium bacterianum, que son anaeróbicos butíricos, que lo vamos a ver más adelante. Estos tienen un D a 100 entre 0,1 y 0,05. Entonces acá en alimentos de pH ácido entre 4 y 4,5 vemos que pueden crecer algunos microorganismos esporulados que tienen una cierta termoresistencia, pero mucho menor que la termoresistencia de los microorganismos que crecen en los grupos de alimentos de baja acidez. Acá vemos que, fíjense que acá ya el D cambia y está expresado el D100, con lo cual no es comparable al D121 de los de arriba. ¿Sí? Es decir, que esto también vemos que es mucho menos termorresistente. ¿Qué pasa en los alimentos de alta acidez? Es decir, alimentos de pH 4 y menor, ¿sí? De alrededor de 3,7. También crecen acá, ¿sí? Bacterias mesofílicas no esporuladas, ¿sí? Y Lactobacillus, Leuconostoc, todo esto son bacterias lácticas, hongos y levaduras que son poco termorresistentes. Entonces, esta tabla nos permite entender, ¿sí? Por qué es importante clasificar los alimentos según su acidez para realizar el tratamiento térmico, porque vemos que los alimentos, ¿sí? Ácidos o de alta acidez, crecen en los ácidos algunas bacterias esporuladas, pero muy poco termorresistentes, y en los de alta acidez ninguna bacteria esporulada, entonces son solamente células vegetativas que son también muchísimo menos termorresistentes, como lo vemos acá, que tienen un D expresado a 65 grados centígrados. Bien. Bueno. Entonces, como vimos recién entonces, la esterilización se puede realizar en alimentos envasados, en donde trabajamos a temperaturas de 110 a 125 grados centígrados entre 20 y 40 minutos. Esto se realiza en equipos discontinuos o continuos, y también podemos realizar la esterilización de alimentos sin envasar. Los alimentos sin envasar nos permiten utilizar ultra altas temperaturas o UHT, en donde el tratamiento se realiza entre 135 y 150 grados centígrados por 2 a 6 segundos. Y esto se puede hacer de dos maneras, con procesos indirectos o con procesos directos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿qué tipo de equipos utilizamos en cada caso? ¿No? Para productos envasados
podemos tener equipos que nos permiten un sistema por carga o un sistema continuo de carga. En el caso de sistemas por carga, vamos a ver que podemos utilizar calentamiento por vapor de agua saturado, calentamiento por mezcla de vapor de agua y aire, o calentamiento por agua sobrecalentada, ya sea por inmersión o por lluvia. En el caso de los sistemas continuos, vamos a tener en términos generales esterilizadores hidrostáticos, esterilizadores neumohidrostáticos, esterilizadores continuos y esterilizadores por llama directa. Esto sería para productos envasados. En el caso de productos sin envasar, para sistemas indirectos, siempre sistemas indirectos es cuando el medio calefactor no se junta con el alimento. En este tipo de sistemas se realiza la esterilización UHT en capa fina con intercambiadores de calor, ¿sí? Como vimos cuando vimos pasteurización. Que pueden ser intercambiadores de placas o tubulares. En el caso de los